platicar de cómo yo realicé el juego de Invasión Alienígena. Paso a paso, primero inicié con importar librerías, que el Import Pygame es una librería de Python para crear juegos y aplicaciones interactivas. Proporciona una forma más sencilla de crear juegos con gráficos, sonidos y entrada de usuario. El import random es una librería de Python que proporciona funciones para crear números aleatorios, que en este caso pues yo lo utilicé para generar posiciones aleatorias para los enemigos. El import math es una librería de Python que proporciona funciones matemáticas avanzadas. En este caso lo utilicé para calcular la distancia entre dos puntos en la pantalla y detectar colisiones. El import mixer, es una parte de la librería de Pygame que se encarga de reproducir sonidos y música en el juego. Aquí ya inicio con la librería, que en este caso pues es pygame.init, que es una función que inicializa la librería de Pygame. Esta función debe de ser llamada antes de utilizar cualquier otra función de Pygame. Inicializa los módulos de Pygame como los gráficos, los sonidos y la entrada de usuario. Aquí en configuración de pantalla, el Pygame punto hasta set mode es una función que crea una ventana con el tamaño específico, que en este caso 800,600 es para especificar el tamaño de la ventana de los píxeles, que viene siendo el ancho y el alto. Después, para establecer el título de la ventana, en Pygame hasta .setCaption es una función que se establece el título de la ventana, que en este caso va a ser invasión alienígena. En cargar icono de Pygame hasta .load es una función que se encarga una imagen desde un archivo, que en este caso va a ser omni.png, que es el nombre del archivo de la imagen que se carga. La función, al igual que en de pantalla, devuelve un objeto de surface que representa la imagen que se asigna en la variable. Em, Aquí en Pygame punto hasta set guión bajo icon, es una función que establece el icono de la ventana, que el parámetro va a ser icono, que es el objeto de Surface que se cargó anteriormente. Aquí ya iniciamos con cargar fondo de pantalla, que Pygame punto hasta load, es una función que se carga una imagen desde un archivo. En este caso va a ser fondo.jpg, que es el nombre del archivo de la imagen que se carga. Al igual que las otras, la función devuelve un objeto de surface que representa la imagen que se asignará en la variable de fondo. Este va a ser para ajustar el tamaño. De Pygame hasta .scale es una función que cambia el tamaño de una imagen. El primer parámetro de fondo, que es el objeto de surface que se quiere escalar. Después le vamos a agregar 800,600 píxeles, que viene siendo el alto y el ancho. La función devuelve un nuevo objeto de surface con el tamaño especificado que se asignará en la variable de fondo. Aquí ya iniciamos con la música de fondo, que mixer punto hasta load, es una función que se carga un archivo de música en formato de MP3, que en este caso pues es música fondo.mp3, que es el nombre del archivo de la música que se carga.
La función carga el archivo de música en memoria, pero no reproduce automáticamente. El mixer hasta punto play es una función que reproduce la música cargada. El parámetro se le puso -1 que especifica que la música se reproduzca en bucle infinito. Si se hubiera establecido en 0, la música se reproduciría solo una vez. La función comienza a reproducir la música en segundo plano, permitiendo que el juego continúe ejecutándose. Aquí ya inicié con la variable nivel, que tiene como nombre nivel, que se utiliza para almacenar el nivel actual del juego. Se establece 1, lo que significa que el juego comenzará en el nivel 1. Aquí iniciamos con la de puntuaje es igual a 0, que la variable puntuaje se utiliza para almacenar el puntuaje actual del jugador. Se establece el puntuaje inicial 0, lo que significa que el jugador comienza con un puntuaje de 0. Aquí en fuente de Peggy.punto hasta font es una función que crea un objeto de fuente de texto. El primer parámetro es none, especifica que se utiliza la fuente del texto predeterminado del sistema. El segundo parámetro es 32, especifica el tamaño de la fuente de texto en puntos. La función devuelve un objeto de font que se asigna a la variable fuente. Las variables texto-x y texto-y se utilizan para almacenar la posición del texto en pantalla. Se establecen las coordenadas x y y del texto en 10, lo que significa que el texto se mostrará en la esquina superior izquierda de la pantalla a 10 píxeles de la distancia del borde. Aquí en def mostrar puntuaje es la función se utiliza para mostrar el puntuaje actual del jugador en pantalla. La función toma dos parámetros, x y y, que especifican la posición del texto en pantalla. Sin embargo, en este caso se utilizarán las variables texto x y texto y para determinar la posición del texto. Aquí en texto de fuente.render es una función que renderiza un texto en imagen. El primer parámetro es fscore hasta puntuaje, que el texto se renderiza. El F antes de la cadena indica que se trata de una cadena formateada, que puede incluir variables dentro de las llaves, aquí en este caso. El segundo parámetro viene siendo true, que especifica que se utilice anti-aliasing para suavizar los bordes del texto. Aquí este es para especificar el color del texto, que en este caso va a ser en color blanco. De este lado. Aquí en pantalla.bleed, en pantalla bleed es una función que copia una imagen en otra. El primer parámetro es texto, es la imagen del texto que se renderizó anteriormente. Y el segundo parámetro es texto X y texto Y, especifica la posición en pantalla donde se copia la imagen del texto. Aquí en def mostrar nivel, esta función se utiliza para mostrar el nivel actual del juego en pantalla. La función toma dos parámetros, X y Y, que especifican la posición del texto en pantalla. Aquí en texto nivel, fuente.render. Esta línea es igual a la línea 2, pero renderizó el texto de nivel en lugar del puntuaje. Aquí el color específico es del color amarillo. Después mostramos el texto de nivel en pantalla, que viene siendo este.
que esta línea pues muestra el texto del nivel en pantalla de 60 píxeles y debajo de la posición específico. Aquí fuente over, esta línea, esta crea una fuente de texto en un tamaño de 50 puntos para el mensaje de game over. La función game over, esta función se utiliza para mostrar el mensaje de game over en la pantalla cuando el juego termina. Aquí en texto, fuente game over, este, esta fuente renderiza el texto de game over en una imagen utilizando la fuente game over. Aquí muestra el texto de game over en pantalla, que viene siendo en la posición 320 y 250. Que en resumen, pues estas funciones se utilizan para mostrar el puntaje, el nivel y el mensaje de game over en la pantalla durante el juego. Aquí ya iniciamos con la parte del jugador, que que la primera línea es para cargar una imagen desde un archivo, que en este caso su nombre va a ser cohete2.png, que al igual que las otras, la función devuelve un objeto surface que representa la imagen que se asigna a la variable img-jugador. La segunda línea, como yo la había explicado anteriormente, es para ajustar el tamaño del jugador, que en este caso va a tener 50,70. Aquí en jugador X y jugador Y se utiliza para almacenar la posición del jugador en pantalla. Se establecen las coordenadas de X y Y del jugador, que es en 375 y 330, que en la posición inicial del jugador en pantalla. Aquí en def jugador X cambio, se utiliza para almacenar el cambio en la posición X del jugador. Se establece en cambio en 0, lo que significa que el jugador no se mueve inicialmente. La función jugador X y Y, esta función se utiliza para dibujar al jugador en pantalla en la posición especificada. La función toma dos parámetros que viene siendo X y Y, que especifica la posición del jugador en pantalla, que aquí viene siendo pantalla.bleed. Eso es para dibujar la imagen del jugador en pantalla en la posición especificada ya anteriormente. Aquí iniciamos con la variable de vidas. Aquí vidas, se utiliza para almacenar el número de vidas que tiene el jugador, que en este caso van a ser 3, lo que significa pues que el jugador tiene 3 vidas inicialmente. En función mostrar vidas, que viene siendo aquí X y Y, esta función se utiliza para mostrar el número de vidas del jugador en pantalla. La función toma dos parámetros de igual manera, que viene siendo X y Y, que se especifican la posición del texto en la pantalla. Aquí texto-vidas renderiza el texto que se muestra el número de vidas del jugador. Y en pantalla.bleed, dibuja el texto en pantalla en la posición especificada. Ya iniciando con la bala, imagen-bala, esta línea se carga la imagen de bala desde un archivo. La imagen pues viene siendo bala2.png. La segunda línea pues de igual manera
como las anteriores, viene siendo para ajustar el tamaño de bala, que en este caso viene siendo 15,40. En la posición y cambio de bala, que viene siendo bala X, bala Y, bala y guión bajo cambio. Estas variables se utilizan para almacenar la posición y el estado de la bala. En bala X y bala Y especifican la posición inicial de la bala, que viene siendo 0 y 536. La bala cambio especifica el cambio en la posición Y de la bala. Y bala visible especifica si la bala es visible en la pantalla o no. Aquí en disparar bala X y Y, esta función se utiliza para disparar la bala desde la posición especificada. La posición toma dos parámetros, que ya lo había dicho, X y Y, que especifican la posición desde donde se dispara la bala. Global bala-visible especifica que se quiere acceder a la variable global. La variable bala-visible y establece que la bala es visible en pantalla. Y pantalla.bleed es para dibujar la imagen de la bala en pantalla. Y ya iniciamos con los enemigos. Aquí en enemigos son listas para almacenar información de los enemigos, que la primera es IMG-enemigo, es lista para almacenar las imágenes de los enemigos. Enemigo-X es la lista para almacenar las posiciones X de los enemigos. Enemigo Y, lista para almacenar las posiciones y de los enemigos. Enemigo X cambio es esta parte, es en la lista para almacenar los cambios en la posición X de los enemigos. Y enemigo Y cambio es la lista para almacenar los cambios en la posición y de los enemigos. Aquí especificamos la cantidad de enemigos, que pues es una variable que especifica la cantidad de enemigos que se crearán. Ya iniciamos con el bucle para crear los enemigos, que iniciamos con un for, que este es para bucle que se ejecuta la cantidad de enemigos y veces para crear cada enemigo aquí en esta parte. Después iniciamos con cargar la imagen del enemigo, que viene siendo la segunda línea, que es para cargar la imagen del enemigo y la agrega a la lista de IMG-enemigo. Ya, igual que los anteriores, es para ajustar el tamaño del enemigo. Y esta es para la posición inicial del enemigo. Esta línea establece la posición X del enemigo en un valor aleatorio entre 0 y 735. Enemigo Y establece la posición y del enemigo en un valor aleatorio entre 50 y 150. Enemigo X cambio establece el cambio en la posición X del enemigo en 0.5. Y enemigo Y cambio establece el cambio en la posición Y del enemigo en 50. Y luego iniciamos con enemigo X y Y. Y aquí tiene coma y. Esta función se utiliza para dibujar al enemigo en pantalla, la posición especificada. La función toma tres parámetros, que viene siendo X, Y, Y. Que la X es la posición X del enemigo, la Y es posición X del enemigo y la Y es el índice del enemigo en la lista de IMG-enemigo. Aquí en pantalla.bleed
dibuja la imagen del enemigo en pantalla en la posición especificada. Pues en resumen, esta parte del código crea una lista del enemigo en la posición especificada. También define una función para dibujar a cada enemigo en pantalla. Aquí ya iniciamos con la detección de colisión, que aquí hay colisión. Esta función se utiliza para detectar si hay una colisión entre dos objetos en el juego. La función toma un 4 parámetro que es x-1 y y-y. Esta posición del primer objeto y x-2 y y-2 posición del segundo objeto. Después de distancia es para calcular la distancia entre dos objetos utilizando la fórmula de la distancia euclidiana. Después el return, distancia menor a 27, se devuelve con true si la distancia es menor que 27, lo que indica que hay una colisión. La función reiniciar juego, esta función se utiliza para reiniciar el juego a su estado inicial. La función establece los valores iniciales para la posición del jugador, que viene siendo esto, de los enemigos y que aquí viene siendo todo, o sea, para que se vuelva a reiniciar como estaba desde un principio. La función subir nivel, esta función se utiliza para subir de nivel en el juego. La función incrementa el nivel más es igual a 1, añade 2 enemigos más al juego, carga la imagen del enemigo y le agrega al listado de imagen enemigo y establece la posición y el cambio de la posición del enemigo. Incrementa la cantidad de enemigos, que aquí se van a añadir 2 enemigos más cuando llegue a los 10 puntos el jugador. En resumen, esta parte del código se encarga de detectar colisiones entre objetos, reiniciar el juego y subir de nivel, lo que permite al jugador tener el flujo lógico y emocionante. Aquí ya iniciamos con el bucle principal del juego. El bucle principal del juego, que esa parte se pone para que se ejecute continuamente hasta que el jugador decide salirse del juego. Y ya aquí con la variable jugador es igual a true, esta variable que controla si el juego está en ejecución o no. En while jugando, el bucle que se ejecuta mientras el jugando sea true, o sea verdadero. Estas dos líneas es para rellenar la pantalla con un color. La primera línea pantalla.fill, esta rellena la pantalla con un color azul oscuro, y la segunda pantalla.bleed, esta dibuja la imagen de fondo en la pantalla en la posición 00. El bucle del evento, que viene siendo for event, esto es un bucle que procesa los eventos del juego como teclas presionadas, clic del ratón o el enter o la tecla de espacio y así. Aquí ya iniciamos con el manejo de eventos, que aquí le ponemos el if event de kit, que si el evento es de tipo kit, por ejemplo, cuando el jugador cierra la ventana del juego, se establece jugando en
false, que es para salir del bucle principal. El if evento.type, si el evento es de tipo keydo de tecla presionada, se ejecuta el código correspondiente. El if evento.type, return y vidas, que es igual a 0. Si la tecla presionada es return enter, que viene siendo el enter, pues, y el jugador ha perdido todas sus vidas, se llama la función reiniciar el juego. Para reiniciar el juego, el if evento.key, si la tecla presionada es la flecha izquierda, se establece jugador-x-cambio en -1 para mover el jugador hacia la izquierda. Del lado contrario, el if event, si la tecla presionada es la flecha derecha, se establece jugando x cambio en 1 para mover al jugador hacia la derecha. En if evento.key, si la tecla presionada es la barra espaciadora y no hay una bala visible en la pantalla, se reproduce un sonido de disparo y se llama la función disparar bala, que viene siendo esta parte. El if evento.type, if evento.type-left y cap-right. Si la tecla liberada es la flecha izquierda o derecha, se establece jugador X cambio en 0 para detener el jugador. Aquí ya iniciamos con movimiento del jugador, que viene siendo jugador X y jugador X cambio. Actualiza la posición X del jugador según el cambio en la posición X. El jugador X cambio limita la posición X del jugador para que no se salga de la pantalla. El jugador no puede moverse más allá de la posición X0 izquierda ni más allá de la posición X es igual a 736, que viene siendo la parte derecha. Después iniciamos con movimiento y lógica de enemigos, que iniciamos con if vidas. Si el jugador todavía tiene vidas, se ejecuta el código correspondiente. El for es un bucle que se ejecuta para que cada enemigo es un bucle que se ejecuta pues para cada enemigo en el juego. La lógica de enemigos que llegan al final de pantalla, que viene siendo if-y, que viene siendo esta línea. Si un enemigo llega a la posición igual a 500 cerca del final de la pantalla, se ejecuta el código correspondiente, que viene siendo el de vidas. Se resta una vida al jugador. Después iniciamos con enemigo-x y enemigo-y, que se reinicia la posición del enemigo a una posición aleatoria en la parte superior de la pantalla. Y en esta parte de if vidas, si el jugador ha perdido todas sus vidas, se establece vidas en 0 para evitar que sea negativo. En esta parte. En for es un bucle que se ejecuta para cada enemigo en el juego. Y ya iniciamos con enemigo-y, que viene siendo esta parte, que es igual a 1000. Se mueve a todos los enemigos en una posición fuera de la pantalla, que es y-1000, para evitar que se muestren después de que el jugador haya perdido break. Se sale del bucle después de mover a todos los enemigos.
Estas funciones no para el movimiento de enemigos. En la primera línea, enemigo-x es para actualizar la posición X del enemigo según el cambio en la posición X. En if enemigo en esta parte, si el enemigo llega al borde izquierdo de la pantalla, se cambia la dirección del enemigo. Enemigo X cambio, que es igual a 0.3 y se mueve hacia, esto es para mover hacia abajo, y enemigo Y, esta parte, si el enemigo llega al borde derecho de la pantalla, se cambia la dirección del enemigo. Que aquí en enemigo X cambios menos 0.3 y se mueve hacia abajo, y enemigo Y pues viene siendo pues lo mismo que ya había explicado aquí arriba. Pues en resumen, esta parte del código se encarga de mover al jugador y a los enemigos en el juego y de aplicar la lógica correspondiente cuando los enemigos llegan al final de la pantalla o cuando el jugador pierda vidas. Aquí ya iniciamos con la parte de colisión. En if hay colisión hasta bala-y. Si hay una colisión entre la bala y el enemigo, se ejecuta el código correspondiente. Aquí sonido a colisión. Eso se reproduce un sonido de colisión que viene siendo de golpe. Aquí ya le indiqué el audio que yo quería. Y al igual que sonido-colisión.play, pues se reproduce pues ya el sonido. En, en bala-y, que es 536, y bala-visible es igual a false, que viene siendo hasta aquí. Se reinicia la posición de la bala y se establece que no es visible. En enemigo X hasta enemigo Y de 150, se reinicia la posición del enemigo a una posición aleatoria en la parte superior de la pantalla. Aquí en puntuaje más es igual a 1, se incrementa el puntuaje del jugador. Y aquí en puntuaje, en subir nivel, que en if puntuaje es igual a 10 y el nivel igual a 1. Si el puntaje del jugador es 10 y el nivel actual es 1, se llama a la función subir de nivel para subir el nivel. Y esta línea es para llamar la función de enemigo. Después le ponemos un else, que game over, que si el jugador ha perdido todas sus vidas se llama la función game over, que es para mostrar en la pantalla del juego, que va a decir game over. Aquí ya iniciamos con movimiento de bala, que en if bala visible, en esta parte, si la bala es visible se ejecuta el código correspondiente. En disparar-bala se muestra la bala en pantalla. En bala-y menos bala-y cambio, se actualiza la posición y de la bala según su velocidad. Después en bala-y, si la bala sale de la pantalla, se reinicia su posición y se establece que no es visible. Aquí ya indicando en esta parte. Después, esta nomás es para mostrar la información en pantalla, como quien dice, ya mandarlos a llamar para que así me puedan aparecer ya en el juego. Que el del jugador, pues se muestra el jugador en pantalla. El mostrar puntuaje, pues se muestra en el puntuaje del jugador en pantalla.
En mostrar vidas, pues se muestra el número de vidas del jugador en pantalla. Y mostrar nivel, se muestra el nivel actual del juego en pantalla. Ya el Pegin.display es para actualizar la pantalla, que se actualiza la pantalla para mostrar los cambios realizados. En resumen, esta parte del código se encarga de detectar colisiones y actualizar el puntuaje y el nivel del juego y mostrar la información en pantalla.